¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una sesión más del seminario Leyendo a Marx, organizado por la generación 2014 del Posgrado de Estudios Latinoamericanos. Estamos en 2013. En esta ocasión trataremos el texto del Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Bueno, voy a compartir una presentación. Bueno, como decíamos, en esta ocasión vamos a tratar el Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Los expositores somos Donato Vadillo, Citlali Cortés y su servilleta Mateo Ulloa. Bueno, el Manifiesto del Partido Comunista es un texto que escriben en conjunto Marx y Engels. Se calcula que entre 1847 y 1848 escriben ese texto que sale publicado en el 48 como petición de la Liga de los Justos, una organización obrera alemana que incorpora a Marx y a Engels como los teóricos más importantes del movimiento y les piden la publicación de un texto que condense las ideas que están trabajando en términos de la organización comunista de los trabajadores. De hecho, la Liga de los Justos cambiará su nombre a la Liga de los Comunistas y, digamos, el manifiesto del partido será el texto consolidador de este proyecto. Pero el problema es que uno cuando lo lee se topa con que es una historia de fantasmas. Resulta que el texto escrito por Marx y por Engels es una historia de susto, de terror, porque el manifiesto del Partido Comunista empieza con la idea de que un proyecto, una alternativa de sociedad distinta recorre Europa, ¿no? Eso es de dominio público. Sin embargo, queremos enfatizar que el manifiesto del Partido Comunista y este inicio que le dan Marx y Engels, podremos interpretarlo como que los primeros que en hacer manuales marxistas fueron Marx y Engels, porque el manifiesto del Partido Comunista, al ser un texto que condensa la propuesta, tanto teórico como política, de Marx y Engels, pues se vuelve en un texto de fácil acceso para los trabajadores, un texto digerible y un texto que tiene una connotación política clara. Bien, el punto de partida de Marx y Engels es un análisis desde el materialismo histórico de la sociedad en la que viven, un análisis que conlleva enfocar en qué consiste la premisa básica del marxismo, que es la lucha de clases. Y Marx va a empezar diciendo que la historia hasta la actualidad es la historia de la lucha de las clases, es decir, la gran categoría del materialismo histórico como inicio de un texto político que da sustento a la posibilidad de construir un proyecto de organización de los trabajadores bajo una base teórica sólida, ¿no? Marx entonces hace un recuento en la primera parte sobre cuáles son los puntos centrales que plantea el materialismo histórico para el análisis social histórico de las sociedades humanas en la totalidad del tiempo desde que el ser humano es tal, cosa que se vincula mucho con el texto que revisamos la sesión anterior sobre el análisis de Engels del origen de la familia, la propiedad y el origen del Estado. Opresores y oprimidos, ¿no? Claro, esta diferencia, esta lucha de clases en general va a tener connotaciones específicas dependiendo del desarrollo histórico que van a tener las sociedades. Esclavos contra esclavistas, siervos contra señores feudales, y Marx va a empezar a introducir aquí la contradicción de clases principal en el modo de producción en el que está iniciando, o bueno, Marx dirá más adelante que ya tiene 100 años para cuando él escribe el manifiesto, que es la contradicción entre la burguesía y el proletariado. Hay varios comentarios respecto a que el manifiesto del Partido Comunista, más que un manifiesto para los trabajadores, parece ser un texto que ensalza a la burguesía. Y parece que esas lecturas se quedaron solo en la lectura inicial del texto, donde Marx habla del papel que le toca jugar a esta clase que surge en el modo de producción anterior, que es el modo feudal,
y que será la clase que terminará derrumbando el modo de producción gracias a su papel, sobre todo en las relaciones sociales de producción. La moderna sociedad burguesa, que ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho solo ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de presión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas. También recuperé de la primera parte del texto el papel que le da Marx y Engels, o que le dan Marx y Engels al descubrimiento de América y al papel de África, digamos, de los territorios de la periferia del sistema que está analizando, respecto al empuje que le dan a esta nueva transformación social, que si bien va a tardar bastante tiempo, es un proceso de larga duración, la consolidación de la sociedad burguesa, que es como al inicio, en estos primeros textos, Marx caracteriza a la sociedad como sociedad burguesa, después utilizará más bien el término de sociedad capitalista, dando énfasis a la relación de capital en el análisis que él desarrolla, pero la sociedad burguesa entonces asciende y este proceso se ve revolucionado o atizado, ahí lo dice, por el papel que juegan los territorios periféricos para el proceso de acumulación originaria en Europa. Habla también Marx en esta primera parte, en el análisis de la clase burguesa, sobre cómo la manufactura va a irle ganando terreno a los modos de producción en la sociedad feudal. Pero bueno, será el proceso de industrialización, la producción industrial, la que determinará el triunfo de la sociedad burguesa sobre la sociedad feudal. Es interesante entender aquí que Marx identifica al capitalismo como el único modo de producción que tiene una vocación mundial, es decir, a diferencia de los anteriores, este modo de producción no se limita a las estrechas fronteras de los reinos, de los principados, de los feudos, para conservar las relaciones sociales de producción como están. Muy por el contrario, el capitalismo necesita o es más bien, está intrínseco en su naturaleza la expansión mundial de su desarrollo. Y bueno, en su análisis desde el materialismo histórico, Marx y Engels desarrollan, como decíamos, el análisis histórico sobre la transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Esto, digamos, tiene muchísimas aristas, muchísimas ejemplos de cómo se da esta transformación de un modo de producción a otro, que igual no conviene ahora señalarlo tanto, pero tiene diferencias no solamente cuantitativas, sino cualitativas muy importantes respecto a cómo se organizan las sociedades para producir sus satisfactores, ¿sí? Bueno, la burguesía no solamente lleva a cabo su proyecto y lo desarrolla en términos económicos, sino también tiene su correlato en términos políticos, ¿no? A cada victoria de la sociedad burguesa o de la clase burguesa dentro del feudalismo le corresponde también, dice Marx, un progreso en el avance político, en el progreso de la organización, de la toma de decisiones en común de las sociedades humanas, ¿no? La clase oprimida bajo el poder de los señores feudales, la burguesía forma las llamadas comunas, que son estas primeras organizaciones de los burgueses, que él incluso llama villanos en un inicio por los que vivían en las villas. Podríamos decir que en la actualidad sufren un proceso ahí raro de reconversión de burgueses a villanos, pero por la palabra en sí misma. Y las comunas que analiza Marx en un inicio, que identifican Suiza, que identifican el norte de Italia, van a empezar a organizarse no solamente en términos políticos, sino también en términos militares para defender sus intereses. Detalle importante, recuperando del anti-Düring, de un texto de Engels, podemos tomar un ejemplo ahí que incluso puede sonar romántico respecto a cómo se da este proceso de enfrentamiento entre la clase burguesa y las élites de la sociedad feudal, y cómo incluso dentro de más bien, el desarrollo de las fuerzas productivas, al estar del lado de la burguesía, le da mucho más ventajas respecto a la sociedad decadente del feudalismo. Para derrumbar los palacios, las murallas de los feudos, de los reinos, de los reyes que protegían a este sistema decadente, se necesitaban cañones que a su vez necesitaban industria,
industria que estaba del lado de la clase burguesa, es decir, para todos aquellos fanáticos de las armas, de fuego y tal, saludos Adrián, podemos ver cómo las armas de fuego, su historia está aparejada al desarrollo de las zonas productivas y al ascenso de la clase burguesa en las sociedades europeas. Y como hablábamos anteriormente, el desarrollo del sistema político va a estar aparejado a esta continua expansión de la clase burguesa, ¿no? En la época de la manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, conquista la hegemonía política y crea el Estado actual representativo. Bueno, acá detalle, atención, porque es como el tema del seminario. El poder público es simplemente un consejo que gobierna los intereses colectivos de la burguesía. Está mal escrito, pero lo que quiere decir esto es que Marx está empezando a dar algunas líneas sobre cómo se empieza a modificar el proceso del control político de las sociedades por la burguesía y cómo la burguesía empieza a estructurar lo que acá le pone el poder público, ¿no? Analizaremos, me imagino, más adelante en qué consiste este poder público, si es el Estado en sí o es una parte del Estado, pero bueno, por ahí lo podemos dejar por el momento. En una parte del manifiesto, Marx y Engels dicen: la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Y sácatelas. Ahí nos sacamos de una... Mateo, porque ya no entendimos. ¿Qué pasó? Mateo, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías poner un poco más lento? Es que se está trabando mucho y no te estamos escuchando bien. Perdón, me regreso. Sí. Bueno. Para Marx y Engels, en el texto van a decir que la burguesía ha desempeñado en la historia un papel revolucionario. Entonces, pues parece que nos sacamos de onda respecto a qué es esto de la revolución. Parece que, bueno, para nosotros la revolución es como una palabra de copyright de los movimientos sociales, entonces nos sacó de onda lo que escribieron Marx y Engels, y tuvimos que recurrir a unos compañeros chilenos para tratar de entender a lo que se referían. Bueno, les pasamos la contribución de los compañeros de allá. Parece que también traen una pachanga estos, a ver si entendemos. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta cápsula especial de 31 minutos. Nos acompaña en el estudio uno de los dos hermanos de Guarín, que además de cantante es un gran intelectual de izquierda. Díganos, ¿qué es eso de que la burguesía es revolucionaria? ¿No se supone que los revolucionarios son los proletarios? Hola, Tulio. Contrariamente a lo que mucha gente cree, Marx y Engels no consideraban a la burguesía como una clase conservadora. Muy por el contrario, la consideraban como la clase más progresista y revolucionaria que había existido hasta ese momento. Por su insistencia latente de revolucionar constantemente los medios de producción y por ello revolucionar completamente a la sociedad. Esto, claro está, hasta la llegada del proletariado. Muchas gracias por sus sabias palabras, profesor. Y por cierto, yo prefiero estar ganando. Bueno, eso ha sido todo y buenos días. Bien, gracias a los compañeros chilenos. Bueno, no solamente Marx y Engels se quedan en el análisis de la clase burguesa, sino que amplían este análisis al total de las clases. Bueno, a lo mejor no podemos hablar del total de las clases que están conformadas en la Europa del siglo XIX que ellos están revisando, pero sí encontramos algunas
vistas sobre lo que Marx y Engels plantean en las demás clases sociales. Recuperé del análisis de la pequeña burguesía dos pequeños párrafos respecto al papel que le toca jugar en esta contradicción fundamental que está revisando Marx y Engels entre la burguesía y el proletariado. Por un lado, dice Marx y Engels, o dicen Marx y Engels, la burguesía ha despojado de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso respeto. Ha convertido a sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. Podemos ver acá cómo estos empleos que pertenecían a las capas medias de la sociedad feudal, que antes gozaban de cierto prestigio, de una moral distinta dentro de este tipo de sociedades, el capitalismo tiende a proletarizar, a rebajar este tipo de permanencias, o más bien, ¿cómo podríamos decirlo? A este tipo de oficios que antes gozaban de cierto respeto, a integrarlos al proletariado. Podemos ir vislumbrando aquí cómo las clases medias de la sociedad moderna, la pequeña burguesía, sufre este pequeño trauma o tara histórica respecto a los oficios que normalmente ofrece o ejecuta, y que en el capitalismo cada vez se ven más degradados en términos de prestigio y de ensalzamiento social, ¿no? Otro punto acá sobre la pequeña burguesía es cuando dice que toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a las clases medias, pequeños industriales, comerciantes, rentistas, artesanos y labriegos, son absorbidos por el proletariado. Unos porque su pequeña fortuna no basta para alimentar las exigencias de la gran industria y sucumben arrollados por la competencia con capitales más fuertes, y otros porque sus actitudes profesionales quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción. Así, todas las clases sociales contribuyen a nutrir las filas del proletariado. Va, lo mismo. El problema o esta desventura de las clases medias en la actualidad, a lo mejor la podemos encontrar un poco el rastro en este desarrollo histórico que constriña a las clases medias sociales en una posición, por un lado, de degradación ideológica, de degradación social, tanto económica como política. Bien, ya para acabar con la burguesía, ¿no? Algunos puntos respecto al papel que juegan. Primero, la burguesía concentra no solamente capital, concentra poblaciones, concentra territorio, concentra espacio, y eso les da, por lógica, un proceso de centralización y de centralización económica y política. Se hace más evidente, se agudizan las contradicciones entre el campo y la ciudad, y la burguesía, digamos así, para Marx, toma el poder económico y político, la vanguardia de las nuevas sociedades. Pero bueno, Marx no se queda ahí, por supuesto. La clase revolucionaria será la clase que surge dentro de este modo de producción capitalista. El germen de la propia destrucción, o podemos traducirlo como cada iglesita también le llega a su fiestecita, es el proletariado, una clase que no existía en los modos de producciones anteriores como clase, como las características que lo identifican, y más bien va a tomar en estas nuevas relaciones sociales de producción algunas características. Un poquito antes de eso, Marx va a hablar de la crisis, tema que tratamos el semestre anterior en el seminario, de la crisis de la... No va a hablar en el manifiesto del Partido Comunista de la caída tendencial de la tasa de ganancia, pero sí va a meter ahí el tema respecto a que el modo de producción capitalista, la forma de acumulación capitalista, lleva en sí un proceso de continua crisis o necesidad de la crisis para poder seguir sobreviviendo. Sin embargo, Marx no se queda como en esta especie de determinismo económico respecto a que el capitalismo se va a destruir a sí mismo, sino que él va a poner énfasis en que es necesario la organización de esta nueva clase, la clase proletaria, los trabajadores, para derrotar al capitalismo. De hecho, habla de que la crisis al final termina siendo un potenciador o una solución a las contradicciones inherentes de la acumulación del capital, y por tanto va a decir que lo importante es la organización de los trabajadores. Características de los proletarios. Los proletarios, Engels, por ejemplo, en otro texto habla
sobre la diferencia entre esta nueva clase oprimida y la del esclavismo, por ejemplo, ¿no? Mientras Engels va a decir, mientras un esclavo se vende una vez y para siempre, y aunque sea en las condiciones infrahumanas en las que vive, puede tener asegurada su supervivencia, incluso su reproducción, porque en el esclavismo los esclavistas van a fomentar la reproducción de los esclavos, porque son un objeto al final, son un medio de producción más. En cambio, en el modo de producción capitalista, la clase explotada, los trabajadores, el proletariado, no tiene asegurada su supervivencia. ¿Por qué? Porque él tiene que salir a vender su fuerza de trabajo cada día e incluso cada hora. Y creo que para cómo van las cosas va a ser cada media hora. El esclavo es un objeto, el proletario está enajenado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Parece que sí. Otra característica de los proletarios, este proceso de enajenación y de separación del trabajador del producto de su trabajo, va a estar acompañado por la relación con la industria, con la máquina en específico, van a decir Marx y Engels en el manifiesto, y la especie de ilusión de que el trabajador solamente es una extensión más de la máquina. Eso lo retrata muy bien Chaplin en la película de Tiempos Modernos, que igual para los que no la han visto, pues sería bueno que la vieran. Le íbamos a insertar, pero ya no pudimos. Por último, no solamente el trabajador es explotado, dice Marx en el manifiesto, en la fábrica, sino que continuamente está acechado por las diferentes fracciones de la clase burguesa en su proceso de acumulación. Bueno, Marx va a pasar entonces a lo que llama la organización política del proletariado y va a empezar a hablar cómo, al ser una clase que está surgiendo en el modo de producción capitalista, los procesos de concentración de fuerza política van a estar mediados en un inicio por la necesidad que tiene el capital del poder de los trabajadores frente a las clases a las que está enfrentando inicialmente. Recordemos que la burguesía en un proceso de larga duración está en la destrucción de los modos de producción anteriores, en el feudalismo. Entonces, aquellas clases rezagadas del feudalismo que van a hacerle frente a la clase burguesa, esta misma clase, la clase burguesa, va a utilizar el poder proletario contra esa clase. Es decir, al principio la organización política de los obreros va a estar dirigida por la burguesía. Marx habla de cuáles son las diferentes confluencias del poder político para los trabajadores. No solamente la centralización del capital, la configuración de las ciudades, las fábricas, los obreros no se van a organizar solamente por taller, por fábrica, incluso por gremios, sino también se le van a ir incorporando partes de otras clases en términos de conciencia política o incluso de condiciones objetivas que se suman, digamos, al poder obrero. Incluso ahí hace, en la última parte donde dice, en ese tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses que han conseguido la comprensión global de la historia, están hablando como de sí mismos, Marx y Engels, ¿no? Intelectuales, recordemos, Marx y Engels no son propiamente proletarios en términos objetivos, incluso Engels es un empresario, entonces ellos van a dar cabida, pues, a que la posibilidad de sumarse a la transformación radical de la sociedad desde el lado de los trabajadores puede hacerse también desde el papel intelectual, cosa que nos ayuda un poco. Bueno, ya por último, el análisis de las clases, el proletariado, Marx lo va a definir como estos extractos más jodidos de la sociedad de los trabajadores que viven en condiciones infrahumanas y que por esas mismas características tenderán más, dice Marx, en el momento de la revolución, a ser un elemento reaccionario en el proceso que Marx ve muy cercano de revolución social. Horror, los comunistas quieren abolir la propiedad, me van a quitar mi coche y mi comida. En esta parte del manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels hacen una confrontación respecto a las críticas que recibe el movimiento comunista respecto a esto de que quieren socializar todo, que la propiedad privada, entendida como la propiedad privada individual, va a ser afectada por la posibilidad de que el movimiento comunista avance. Sin embargo, bueno, Marx y Engels desde aquí, o sea, desde ese texto ya están contestando a críticas que todavía hoy seguimos oyendo y pues
obviamente queda claro que al final no están proponiendo la abolición de la propiedad de los trabajadores porque pues no tienen propiedad, ¿no? El desarrollo de la clase burguesa, de la industria, el proceso de despojo y de explotación en la sociedad capitalista termina con la propiedad que puedan tener los trabajadores. Quieren abolir la personalidad, la independencia y la libertad, claro, pero estas con sus apellidos burgueses, ¿no? Es decir, no son ni personalidad, ni independencia, ni libertad en general, son libertades burguesas. Por ahí dicen, nos reprocháis que para decir de una vez la verdad que queremos abolir vuestra propiedad, pues sí, es lo que quieren abolir. Se arguye que abolida la propiedad privada, cesará toda actividad productiva y reinará la más absoluta vagancia. Según esto, ya hace mucho tiempo que se habría hundido en la vagancia una sociedad como la burguesa, en las que los que trabajan, los que no trabajan se enriquecen, y los que verdaderamente se enriquecen son precisamente los que no trabajan. Quieren abolir los vínculos familiares más íntimos, suplantando la educación familiar por la social. Y para esto Marx contesta que pues que la educación burguesa termina siendo una educación clasista que introduce en los discursos ideológicos de la sociedad burguesa la influencia de la clase dominante. Otra parte del texto habla sobre, y esto a lo mejor conviene que lo pongamos atención respecto al análisis del Estado, sobre el papel de las naciones, de la nación y la lucha proletaria. Si bien Marx va a proponer, van a decir más bien que al final la patria es, como se está entendiendo hasta esos momentos, una patria burguesa, el trabajador no pertenece a ella, ¿no? La construcción de las nacionalidades vendrá solo con el arribo de la clase trabajadora al poder, pero para proponer su eliminación posterior. Y a la par de que haya desaparecido la explotación de unos individuos por otros, desaparecerá también la explotación de unas naciones por otras. Otro dato importante que pongamos atención respecto a lo que podemos ver en el texto que dice Marx y Engels sobre el Estado es cuál es la propuesta de manejo del Estado por parte de los trabajadores una vez realizada la revolución o asaltado el poder político, ¿no? Y que pareciera que podemos ver que al final la propuesta del manifiesto del Partido Comunista es cambiar las relaciones sociales de producción. Sin embargo, mediado por el control del Estado de los trabajadores, ¿no? Igual acá tiene más sentido la categoría de dictadura del proletariado, porque incluso Marx en el manifiesto va a decir que es necesaria un proceso despótico de control del Estado para llevar a cabo la transformación de las relaciones sociales de producción, ¿no? Por ahí da una lista incluso de los puntos que se tienen que hacer hasta priorizados respecto al control de las fábricas, respecto al control de la educación, respecto a la centralización de la producción y de la distribución de los productos. Por último, tan pronto como con el transcurso del tiempo hayan desaparecido todas las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, los poderes públicos perderán su carácter político. Ese poder político que no es más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Bien, nosotros realizamos un pequeño análisis del manifiesto comunista de Marx y Engels en torno a 4 puntos, que en este caso son la pertinencia del manifiesto comunista en la actualidad. El segundo sería expansión y consolidación de la burguesía a escala mundial. El tercero sería sujetamiento del Estado a la clase burguesa. Y el cuarto, horizontes revolucionarios del periodo. Entonces, bueno, la dinámica de nuestra exposición va a ser, vamos a exponer cada uno un punto. Entonces, bueno, comenzamos, ¿no? En cuanto a la pertinencia del manifiesto comunista en la actualidad, bueno, en esto se puede leer que el objetivo del manifiesto es que pretende ser un medio para poner de relieve el desarrollo de la gran industria, a lo que se agrega la advertencia del propio manifiesto en juego
a la aplicación de los propios principios que expone, y depender en todas partes y en todo tiempo de las circunstancias históricas y existentes. Ello pues pone en la obligación y claro, ¿no?, también el compromiso, aquí a Harvey, de recargarlo e interpretarlo a la luz de las propias cuestiones históricas y geográficas. También, bueno, sin embargo, tampoco podemos dejar de anotar que, aunque tendía a ser internacional, está ubicado en un contexto europeo y por ello aumenta la pertinencia de una lectura y aplicación crítica, tomando como eje el factor contextual. Entonces cito, toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de luchas de clases entre opresores y oprimidos. La clase burguesa y clase proletaria. Pero también cabe preguntarse si las comunidades campesinas y el régimen comunal que existe en algunos lugares de América Latina tendrá que pasar necesariamente por el proceso de descomposición que ocurrió en Occidente, tal como pareciera que advierte el manifiesto. También es necesario considerar que la gran industria creó el mercado mundial una vez que amplió claramente con el descubrimiento de América y su posterior expansión hacia África y los países de Oriente, lo que le imprimió un carácter de mercado mundial a través de un gigantesco impulso al comercio, la navegación, las comunicaciones por tierra. Es decir, adquirió una expansión geográfica y ello requirió también una organización espacial y el desarrollo geográfico desigual, con ello una diferenciación también cultural. En el manifiesto comunista, Marx y Engels también proponen un programa para ser discutido en todos los casos y no es una propuesta homogénea y terminada del plan de acción para la revolución, sino que por el contrario pueden ser debatidas abiertamente para cada caso. Entonces resulta necesario definir y sobre todo dar la pertinencia de hablar de la expropiación de la propiedad inmueble, la aplicación de una renta del suelo a los públicos, la aplicación de un impuesto excesivo a la abolición del derecho de herencia o la confiscación de una fortuna de la fortuna de emigrantes rebeldes, o también de la centralización del crédito en el Estado, la creación de un banco nacional con capital del Estado, de la nación de los transportes, nacionalización de los transportes, la creación de fábricas y medios de producción, la proclamación del trabajo como un deber general o la creación de ejércitos en el campo, etcétera, ¿no? Que es lo que demuestra en el texto del manifiesto, pues como una especie de catálogo, ¿no?, de cosas que podrían servir a diferentes en diferentes contextos y en diferentes lugares de acuerdo a las condiciones históricas, ¿no?, de esos contextos. Entonces, bueno, ahora sigue Donato con el punto 2, que es expansión y consolidación de la burguesía a escala mundial. Tuvimos que hacer un recorrido por varios lugares para ver dónde había internet. Encontramos un restaurante y estamos tomando un jugo y café con leche, bien para poder poner dentro de las categorías que nosotros propusimos analizar para el manifiesto comunista, como toda la cicla, fue la pertinencia del manifiesto comunista en la actualidad, como sintetizando un poco la contextualización de ese manifiesto en nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Yo ahora trataré de hablar un poco sobre la expansión y la consolidación de la burguesía a escala mundial.
Pues cabe recordar que el manifiesto muestra de manera sintética cómo la clase burguesa se ha expandido y consolidado a escala mundial. Desde Marx, como lo aborda, desde las ruinas de la sociedad feudal hasta las nuevas condiciones de opresión. Y eso genera nuevas modalidades de lucha, ¿no? Su contraparte es eso, ¿no? Generar las formas múltiples de lucha en todos los espacios donde se ha expandido el capitalismo, consolidado la clase burguesa. Repasa brevemente el colonialismo en África y después en las Indias, ¿no? Los mercados que crearon la redondez del mercado, consolidando a la clase burguesa. Lo que hoy nos pone a debate con el concepto de globalización, creado a partir de los años 80 más o menos, con un tinte claro político de justificación de el nuevo giro de expansión capitalista a partir de los tratados de libre comercio. Bueno, entonces esa redondez del mercado ha creado la gran industria hasta ese entonces conocido, y ahora dando nuevos impulsos a la evolución, instrumentos de producción, o medios de producción, relaciones sociales o formas de vida. Estos cambios han ido dando de manera diferenciada en cada país y en cada época, ¿no? Como ya mencionaba Cicla. Y como ya lo ha mencionado también Mateo. Entonces, Marx no vio los masivos tecnológicos que ahora tenemos y vivimos, ¿no? Los flujos de mercancía y de información eran diferentes a los actuales. La creciente fuerza de trabajo han sido triplicados en los últimos años. La actual ventaja militar de la clase burguesa que ahora vemos es diferente a la época, ¿no? Hay puntos estratégicos de la burguesa que tienen en torno a la militarización para consolidar sus nuevas territorialidades de producción capitalista. Pero hay algo fundamental que nos advierte el manifiesto, que es la aniquilación del espacio mediante tiempo, ¿no? Que ya lo decimos. Ahora existen trabajos multinacionales que generan una mayor explotación de la fuerza de trabajo de millones de mujeres y hombres. Esto es importante. Millones de personas, principalmente del sur global, manifestando así una heterogeneidad en el proletariado. Después traté de decir algo más sobre eso, porque heterogeneidad en el proletariado. No sé si de alguna forma, yo creo que sí manifiesto un poco en el escrito del manifiesto comunista una homogeneidad en la lucha, una homogeneidad en el proletariado, como tratar de hacerlo para el resto de las luchas sociales. Eso está como a debate, ¿no? Bueno, sigo. El manifiesto nos da pistas para seguir pensando en el programa de colonización que tiene la burguesa y que no ha parado, que se basa, y lo dice en el manifiesto, en separar el trabajo de sus medios de producción y desarrolla bien en el capital. Hay que dejar en claro y matizar que la acumulación capitalista nunca ha sido un campo nivelado, ¿no? Homogéneo, aunque pretende la homogenización y lo hace, digamos, sujetando a la fuerza de trabajo y a las fuerzas productivas. No, este sujetamiento nunca ha sido un campo, digamos, horizontal de sujetamiento, por así decirlo, ¿no? Sino es una superficie en donde hay una profunda diferenciación
ecológica, política, social y cultural, ¿no? Que da horizontes diferentes de lucha. Y no solo de una forma, ¿no? de enfrentarse y de transformar y resistir a esa expansión capitalista, ¿no? o esa consolidación de la clase burguesa. Bueno, en este punto sobre la consolidación de la clase burguesa, eso, como ya lo dije, llevado a partir de una larga historia de colonización en países que se llaman subdesarrollados ahora, que no es sino otra forma de colonización, lleva a un régimen de centralización política, centralización de los medios de producción y concentración de la propiedad, también generando una crisis de sobreproducción, ¿no? Dejando de manifiesto las contradicciones inherentes al capitalismo. Y pues como esta crisis de sobreproducción, hay como, pues yo veo dos formas que se manifiestan en el escrito, que es, por un lado, pues la solución que da la clase burguesa a esa crisis, a esas contradicciones internas del capitalismo, y otra que podría llevar a la revolución y que se da por la clase proletaria. Por un lado, la crisis resuelta desde la clase burguesa la hace de dos maneras, ¿no? Por un lado, destruye una gran masa de fuerzas productivas y a la par se expande en nuevos mercados, ¿no? Harvey lo llama como una solución espacial de las contradicciones internas del capitalismo. Bueno, eso es como lo que puedo abonar un poco a la discusión en torno a la consolidación de la clase burguesa, que da paso a algo que vamos a tratar de pensar un poco más, que es el sujetamiento del Estado a la clase burguesa, ¿no? Que es como lo que pues podríamos apelar sobre el seminario del discurso, el Estado en el discurso crítico de Marx, ¿no? Paso la palabra a Citlali sobre esto. En cuanto al sujetamiento del Estado a la clase burguesa, bueno, aquí también hacíamos como una pequeña discusión y bueno, era como en torno también a que, o más bien en torno a la pregunta de si en realidad el Estado está sujeto o más bien nació, ¿no? Siendo ya como un ente que tendría que servir a la clase burguesa, ¿no? Ahí, bueno, es una pregunta que en realidad discutimos un poco, pero pues no alcanzamos a resolver y que también dejamos aquí para el debate un poco. Y bueno, en este sentido, en cuanto al sujetamiento del Estado a la clase burguesa, Marx y Engels afirman, ¿no? Dice, a cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político. La burguesía forma una asociación autónoma y armada por la defensa de sus intereses. En unos sitios se organizan en repúblicas municipales independientes, en otros forma el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura es, en general, el fundamento de las grandes monarquías, hasta que, por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo.
Hoy el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Pues bueno, ahí es muy claro, ¿no? Como el por qué Marx y Engels afirman, ¿no? Este sujetamiento del Estado por la clase burguesa. Entonces tenemos que una vez en el poder, la burguesía se mantiene a través de diversas transformaciones, como la creación de grandes ciudades y la rápida urbanización, lo cual lleva a las ciudades a dominar sobre el campo, reduciendo así al campesinado a una clase meramente subalterna. Al mismo tiempo, la urbanización concentra especialmente las fuerzas dispersas y los sistemas de derechos sobre la propiedad descentralizada en masivas concentraciones de poder político y económico que se consolidan en el aparato jurídico y militar del Estado-nación. Así pues, las fuerzas naturales o la naturaleza son sometidas también al control humano. Y bueno, esto ya se ve más en estas etapas, ¿no?, en las que nos encontramos en cuanto al capitalismo ya más salvaje y depredador, ¿no?, sobre todo en cuanto a la cuestión tanto de la naturaleza como también de las fuerzas de trabajo del proletariado, ¿no? Otra de las formas de sujetamiento del Estado a la clase burguesa se expresa en la siguiente cita, y dice: vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, con la constitución política y social a ella adecuada, en la que se revelaba ya la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Asimismo, la creación de leyes, impuestos y políticas a nivel nacional, como la creación de instituciones como el Banco Mundial, ya actualmente, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, también los diferentes tratados de libre comercio a escala mundial, adquieren un papel de veladores de los intereses burgueses, ¿no? Son claros, ¿no?, los ejemplos, y ahora también en México hay muchos, ¿no?, las múltiples reformas que se están llevando a cabo, etcétera, ¿no? Y no solo en México, ¿no?, en muchos más lugares también aquí en Latinoamérica. En este sentido, el manifiesto señala territorios antes independientes, apenas aliados con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias. Se asocian y refunden en una nación única, bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera, ¿no? Esto también tomado de Marx y Engels en el manifiesto, ¿no? Sin embargo, y aquí, por ejemplo, también retomamos un poco a Harvey, él apunta que si tomamos en cuenta la realidad en la que nos encontramos en este punto de la historia, si bien se habla de territorio en el manifiesto, en cuanto a nación, también es muy necesario verlo, ¿no?, en un sentido más amplio, es decir, en cuanto a la organización del mundo en general y del capitalismo en particular. Así pues, es vital reconocer la lucha de clases, que la lucha de clases se desarrolla de distintas maneras en este variado terreno, tomando en cuenta las realidades geográficas y las posibilidades geopolíticas como aspectos vitales sobre los que se da la acumulación de capital. Otro punto importante a considerar también es el papel que juega el dinero. Y aquí también tengo otra cita del manifiesto que dice: se enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas las innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Se sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de explotación. En este sentido,
considerar la cuestión del dinero y del crédito, como ya les decía, es fundamental, ya que por un lado podemos interpretar el dinero mundial como una representación universal del valor con la que se identifican los estados a través de sus propias monedas y a la que se apegan los capitalistas buscando una medida de su rendimiento y rentabilidad. Sin embargo, si miramos el dinero mundial como una forma de valor que surge de una relación dialéctica entre el trabajo concreto y la universalidad de los valores que se representan en el trabajo abstracto, podemos observar que los bancos centrales, las instituciones financieras, los sistemas de intercambio, las monedas locales respaldadas por el Estado, se convierten también en poderosos mediadores entre la universalidad del dinero en el mercado mundial y las particularidades de los trabajos concretos, pero esto, si bien, pues siempre respondiendo a los intereses de esa misma clase burguesa, ¿no? Bueno, estos serían como los puntos que yo tendría. Igual, pues no sé, ya en el debate podemos discutir algunos más si es que ustedes encontraron otros. Y bueno, ahora sigue Donato con el último apartado, ¿no? Entonces surge la pregunta de ¿qué hacemos con el Estado? ¿Qué propone el manifiesto comunista para hacer con el Estado? Lo tomamos y después sigue una lucha mayor, creo que es lo que sugiere el manifiesto. Creo que los trabajadores del mundo tendrían que unirse en la lucha y creo que eso es el fin principal. Tener que destruir las fuerzas del capital en el escenario mundial, no solo a escala regional o estatal, ¿no? Digamos, o nacional, por así decirlo. Sino construir una economía política alternativa que pudiese cubrir sus propias necesidades, sus carencias y sus deseos en un mundo diferente, ¿no? Un mundo que quepan muchos mundos, un mundo más igualitario. Y pone de manifiesto además que hay diferentes herramientas para conseguir esto, ¿no? Y creo que son efectivas en gran parte, que una de esas es la comunicación de la palabra, ¿no? Y sobre todo la organización desde abajo. Por ejemplo, la clase proletaria tiene en sus manos un sistema de comunicaciones que podría poner en contacto a los obreros de diferentes localidades y uniendo numerosas luchas sociales en todas partes que tienen el mismo carácter, ¿no? Que pueden hacer una lucha nacional y tal vez una lucha internacional de clases. Bueno, entonces también Marx hace referencia en una cita a que el proletario pasa por diferentes etapas de desarrollo, desde su surgimiento hasta la unión y crecimiento de la clase proletaria y su lucha nacional y su lucha de clases, ¿no? Pero yo no sé, una cosa es decir que este es un esquema descriptivo útil a su época, y otra muy diferente es sostener que son fases por las que necesariamente la lucha de clases tiene que pasar hacia una línea de construcción hacia el socialismo, ¿no? Eso a mí me parece una idea muy importante y en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con la historia de las luchas y guerrillas campesinas en Latinoamérica? Por no decir las luchas de los pequeños productores de mercancías
por ejemplo, los trabajadores de plantaciones y otros trabajadores agrícolas que ponen en cuestión su posición central del manifiesto comunista. O sea, su posición central sería entonces en dónde debía encontrarse el potencial para la acción revolucionaria en la clase proletaria. Y entonces, ¿qué pasa con estas luchas y guerrillas campesinas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, indígenas en toda Latinoamérica? ¿Cómo lo comprendemos desde ahí? Bueno, sigo con otras ideas. Bueno, el manifiesto comunista establece claramente la idea de los comunistas señalar y mostrar los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad, ¿no? O sea, establecer intereses comunes al movimiento en su conjunto, no de un grupo que quiera o pretenda optimizar las demás luchas, sino tratar de conjuntar todas esas luchas en una sola. Bueno, tomando un poco en cuenta la comparación que hicimos con el Harvey, él dice que, por ejemplo, la lucha, él la representa a partir de una lucha también de cuerpo, ¿no? Y creo que toca un tema bien central el manifiesto. Y tocar el tema del cuerpo no es volver al individualismo desenfrenado, sino insistir en la universalidad de clases, se origina en una particularidad de la persona, o sea, pasa por la subjetividad y la subjetividad de la lucha, ¿no? En la política de clases debe darse de un nuevo, se debe dar de nuevo a esas personas de manera significativa, porque lo que hace la expansión y consolidación de la clase burguesa es alienar al individuo. Por lo tanto, tendríamos que dar una partida política para esa desalienación, ¿no? O superar esa alienación. Ahí hay unas formas de lucha diferentes, ¿no? Por ejemplo, han dado las perspectivas de género, ¿no? También las luchas homosexuales, géneros, sexual, ¿no? Digamos, hay una gama de luchas que representan que son capitalistas, ¿no? Que no pasan directamente a la organización del proletariado. Tal vez sí, ¿no? Pero de manera diferente y con y bueno, creo que solo enfocarse a la lucha por la obtención de una nación es un objetivo que creo que puede fracasar un tanto, ¿no? Que si solo se ubica a esa lucha nacional es no mirar el contenido profundo del manifiesto, ¿no? O sea, no significa que el Estado-Nación haya perdido importancia, al contrario, sino es mucho más importante que nunca el Estado, sobre todo por objeción que ha hecho la clase burguesa a esa institución. O sea, no es, como en alguna ocasión que platicamos el semestre pasado, lo hacemos huertitas hip en la ciudad, o tomamos el Estado, ¿no? No es o bien, sino es todo como. Creo, eso es, o sea, por ejemplo, o sea, poner tanto empeño en la creación alternativa de los medios de producción y de la satisfacción de las necesidades, como la transición directa de
de las políticas públicas.